determine la densidad del amoníaco NH3. Lo voy a escribir aquí. Densidad del NH subíndice 3 del amoníaco a condiciones normales de presión y temperatura. Esa sería la pregunta, jóvenes. ¿Tienen la fórmula? ¿Cuál de las dos fórmulas que tiene donde escribí va a utilizar? La de abajo. Adelante, por favor. Condiciones normales de presión y temperatura. Conocen la presión de una atmósfera, conocen la constante R de 0.08205, conocen la temperatura 0 grados centígrados, equivalente a 273.15 grados Kelvin, y conocen la masa molecular del amoníaco. ¿Cuánto es la masa molecular del amoníaco, muchachos? 17. 17, ok, bro. 17, ¿qué? Gramos de amoníaco por cada mol de amoníaco, o 17 toneladas de amoníaco por cada tonelada mol de amoníaco, en las unidades que ustedes quieran. En este caso son gramos por mol. Hagan su análisis dimensional para que vean las unidades cómo se eliminan y les va a quedar solamente gramos por litro. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da, jóvenes? $0.7589, profe. Ok, hijo, aquí lo tengo abajito. Mira, vamos a ir para comprobar el resultado. Me dijiste 9, ¿verdad? Bien, con este resultado, ya independientemente, vamos a trabajar ahorita, ¿sí? Pues ya es una conversión en gramos por centímetro cúbico. Nada más le voy a poner el 9 que hace falta, por la siguiente razón. ¿Llegaron al mismo resultado, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profe. No los escucho. Sí. Ahora vamos a escribir el siguiente enunciado. Ya está aquí. Un poquito más chico.
Determine la velocidad cuadrática media, en este caso va a ser del amoníaco, del NH3. Determine la velocidad cuadrática media lo hacemos del amoníaco, NH3, toda vez que ya determinó la densidad, ¿sí? Entonces, por favor, determinen esta velocidad cuadrática media del amoníaco. Y pues desde luego aquí está la ecuación, muchachos, ¿sí? Aquí está la ecuación, velocidad cuadrática media es igual a 3 veces la presión sobre la densidad. Desde luego el enunciado es decir, determine la velocidad cuadrática media del amoníaco a condiciones normales de presión y temperatura. De esa manera es el enunciado. Entonces, ¿qué presión van a utilizar aquí, muchachos? ¿Me pueden decir? La densidad ya la conocen. ¿Qué presión va a utilizar? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y en qué unidades la vas a sustituir en esta ecuación? Gramo sobre... No, no, no. Bueno, atmósferas. ¿En qué unidades? No, no, no. Solamente en esta ecuación aplica, ¿sí? Una atmósfera va a equivaler, aquí te los pongo a todos. Aquí está, una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado, para que sean unidades homogéneas y podamos determinar la velocidad en centímetros sobre segundo. Ahora, es decir, que la presión va a ser dinas sobre centímetro cuadrado, la que vas a utilizar exclusivamente en esta ecuación. ¿Y cuáles son las unidades de dinas sobre centímetro cuadrado? Los dinas son gramos por centímetro entre segundo cuadrado. Esos son los dinas. Y estos centímetros cuadrados, pues ya con la presión, aquí está. Entonces, si ustedes utilizan esta equivalencia en estas unidades que son dinas sobre centímetro cuadrado en su ecuación, pues desde luego, fíjense, son gramos, centímetros sobre segundo cuadrado entre centímetro cuadrado y la densidad, ¿qué unidades tiene? Gramos tiene que ser sobre centímetro cúbico para que sean homogéneas. Hacen su análisis dimensional y van a llegar a la raíz cuadrada de centímetros cuadrados sobre segundo cuadrado. Le saca raíz, ¿sí? Con el cuadrado quita la raíz y le quedan centímetros sobre segundo. Esa es una tarea que ya les había dejado por ahí. Bien, ¿me entendieron, jóvenes? Profe, ¿cuál era el ejercicio? Es que se me fue el internet. Determina la velocidad cuadrática media, ¿sí? A condiciones normales de presión y temperatura del amoníaco. Aquí está, mira. Primero determinamos la densidad. Ahora, aquí está, determina la velocidad cuadrática media del amoníaco a condiciones normales de presión y temperatura. Tienes todas las ecuaciones ya. Aquí está la constante a lo que equivale. Ya calcularon la densidad. Aquí está el resultado. Es que nunca le... ¿Sí? Pues adelante, me dicen cuál es el resultado. .39 centímetros sobre... Ay, se me fue la otra unidad. ¿Por 10 a la qué? ¿Mande? Sustituiste la densidad de 7.589 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetros cúbicos. Sí, profe. ¿Cuánto te dio, hijo? 6.39. ¿Por 10 a la qué? No, así nada más sin unidades. Es decir, bueno, sin, ¿Cómo sin unidad? sin elevarla a alguna potencia. Ok, bueno, yo tengo otro resultado. Yo tengo de 63.3 por 10 a la 3 centímetros sobre segundo. A ver, chequen las unidades.
Chequen los datos. La presión es de una atmósfera, equivale a 1.013 por 10 a la 6. ¿Sí? Eso lo ¿Cuánto multiplica. tiene usted, profe? Ahí está en rojo, hijo, ahí está el resultado. Me dio lo mismo, 6.33 por 10 a la 3. Es correcto. ¿Sí? Aquí, entonces, me recuerdo un punto. ¿Así? No, es 63.3 por 10 a la 3. Ah, gracias, hijo. Bien. Ya les dio lo mismo a los demás. Les encargo que hagan su análisis de unidades para que lo cotejan. Regla y anótenlo. La presión utilizada en esta ecuación, siempre va a ser para determinar velocidad, obviamente, dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Qué son los dinas? Aquí están el equivalente, gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Sí, esos son los dinas, obviamente, entre centímetro cuadrado. Aplica la constante, la presión, solamente en esta ecuación, en estas unidades. No me vayan a salir después de que pusieron aquí atmósferas entre, digamos, gramos por centímetro cúbico, nunca van a llegar a centímetros sobre segundo. Y pues por lo tanto el problema estaría mal. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Tenemos otra ecuación de velocidad cuadrática media. Les di dos. Es esta ecuación. Velocidad cuadrática media es igual a 3 veces R por la temperatura entre la masa molecular o la masa atómica, que es lo mismo. La R que aplica en esta ecuación no hay otra, solamente esta, y también pónganlo en sus notas. Es la de 8.314 por 10 a la 7 ergios sobre mol grado Kelvin. Esta R es la que aplica en esta ecuación exclusivamente. No me salgan después que van a poner 0.08205 atmósferas, litros, mol, grado Kelvin. No, porque no hay compatibilidad de unidades y tendrían el resultado mal. Entonces, la única R que aplica en esta ecuación de velocidad cuadrática media es la de 8.314 por 10 a la 7 ergios sobre mol, grado Kelvin. ¿Alguna duda? No, profe. Determinen con esta ecuación también la velocidad cuadrática media del amoníaco. ¿Qué R van a utilizar? Esta. ¿Qué temperatura van a utilizar? Díganme. Igual, condiciones normales de presión y temperatura. 273.15 Kelvin. Es correcto. Entonces, ¿y la masa molecular? ¿De quién estamos hablando? Del gas ¿qué? Amoníaco. ¿Cuánto es la masa molecular del gas amoníaco? 17 gramos por cada mol. 17. Es correcto. Tienen todos los datos, toda la información. Ahora, fíjense. Análisis dimensional que también se los había dejado de tarea. ¿Qué son los ergios? Los ergios son también igual que esto, igualito. Gramos, centímetro, pero aquí son al cuadrado, muchachos, por favor. Ahí son al cuadrado, ¿sí? Los gramos por centímetro al cuadrado. Esos son los ergios, ¿sí? Sobre segundo cuadrado, desde luego. Y van a llegar a las mismas unidades. Háganlo. Hagan la sustitución de datos y esta velocidad tiene que ser muy parecida con esa ecuación a la de 63.3 por 10 a la 3. Lo vamos haciendo, por favor. Sí, de hecho sí es parecida. Da 63.305 que podría reducirse a 63.3 por 10 a la 3. Muy bien, entonces ya su compañero me dio el resultado. Aquí les puse, fíjense, el resultado está, ahorita lo elevo un poquito más. Este es el mismo, ¿sí? Ahí está su resultado, ¿sí? Lo que le dio a su compañero con esta ecuación, con esta R, y desde luego los ergios se los puse. Los ergios sobre mol grado Kelvin, que son estos ergios mol grado Kelvin. Aquí están, miren, gramos, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado entre mol grado Kelvin, que son estos. Y de esta manera, haciendo el análisis dimensional de estas unidades en la ecuación y poniendo los grados Kelvin de la temperatura y los gramos sobre gramo mol, vean, va a eliminar los gramos aquí con esto y los moles con esto y va a llegar a centímetros sobre segundo.
Entonces, anótenlo, por favor. ¿Ya lo hicieron? Sí, profe. Los demás. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó? En lo que era presión de igual a dinas sobre centímetro cuadrado, ¿es igual a gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado? Nada más en el cuadrado, hijo. Aquí está, mira. Aquí está. Son gramos por centímetro entre segundo cuadrado. Ok. Aquí está, sobre centímetro cuadrado. Estos son en la presión. Y en esta constante R son las mismas unidades, excepto que aquí los Sergios, pues sí lo tienes los centímetros al cuadrado. Es el único detallito. Se parecen mucho las unidades, las de dinas o ergios, nada más cambian los centímetros. ¿De acuerdo? Vale, gracias, profe. Háganlo, hacen el análisis dimensional para que lo comprueben. ¿Dudas de estas dos ecuaciones que son las que vamos a ocupar en su práctica? ¿Dudas? Sí, profesor. En donde determinamos la densidad, ¿qué resultado le dio? Pues, Falco, la densidad te da 0.7589 gramos por litro, pero la densidad no la puedes utilizar en gramos por litro en la ecuación, hijo. Aquí no la puedes utilizar. Mira, porque entonces no tendrías los centímetros para eliminarlos con los dinas. Tienes que utilizarla, por eso se pasó aquí. En lugar de gramos por litro, la pasas a gramos por centímetro cúbico. Ahora, si este valor es el que estás utilizando, este valor en la ecuación, aquí en la densidad. Y las unidades son homogéneas, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nada más una pregunta. Entonces, siempre cuando se utiliza la velocidad, Centímetro cúbico, siempre. centímetro cúbico, siempre. Ok, gracias. Y utilizando la presión en dinas sobre centímetro cuadrado. Ok, también eso. Gracias. Y acuérdate, la otra ecuación utilizas R. Y la R que vas a utilizar ahí en esta ecuación es esta, la de 8.314 por 10 a la 7 ergios sobre el grado G. Siempre. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? Bien, para completar estos ejercicios, me van a hacer este ejercicio. Determine la velocidad cuadrática media. Ya lo hicieron del amoníaco. Ahora va a ser del hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, flúor, metano, ácido clorhídrico, neón, a condiciones normal de presión y temperatura. ¿Qué tiene que hacer para, lo voy a hacer para ambas ecuaciones, para esta y para esta? ¿Sí? Aquí tiene todos los datos. Va a poder calcular la misma velocidad para todos estos gases. Aquí si utilizo esta ecuación, ¿qué tengo que determinar primero, jóvenes, para poder utilizarla? ¿La densidad? La densidad. Densidad. Exacto. Entonces ya vieron, a condiciones normales de presión y temperatura, pues aquí me va a determinar la densidad. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok, la densidad, condiciones normales de presión y temperatura. Bien. Hay una ecuación, aquí esta misma. Densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad es igual a presión por masa molecular entre RT. Es lo mismo. Va a haber ejercicios donde ocupe esta ecuación o esta y el resultado va a llegar a lo mismo aproximadamente. Bien, ¿no hay más dudas? Que voy a pasar a la práctica, jóvenes. Ya con estas dos ecuaciones y esta tarea, ¿sí? Ya tiene forma. Aquí vamos a decir, para que no haya problema, determine la densidad. Le dejamos igual, aquí le puse 100 gramos de amoníaco. Bueno, van a ser 100 gramos de hidrógeno, 100 gramos de nitrógeno, 100 gramos de oxígeno, 100 gramos de cloro, etcétera. Tiene su base de cálculo y pues va a determinar la densidad en gramos sobre centímetro cúbico para poder calcular la velocidad cuadrática con este dato, con esta ecuación y desde luego con la otra ecuación. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bien. La Voy tarea, la tarea, acuérdense que va en su portafolio y si lo reviso y si en su portafolio no tiene los problemas resueltos que voy dejando, ¿sí? Pues se va viendo penalizado su portafolio.
¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces ahorita ya me salgo de aquí, ya anotaron todo esto y vamos a ver lo de su práctica. ¿Equipos ya está? No recuerdo si me Ah, profesor, y si yo no tengo equipo, pues ahorita vemos dónde lo colocamos. ¿Ya mandaron los demás su lista? Jóvenes. No, profe, ¿dónde se la tenemos que mandar? Bueno, ¿quién es el representante del grupo de WhatsApp? No me acuerdo, como son varios. Soy yo, profe Magda. Magda. Le mandan a Magda, por favor, la integración de los 4 integrantes. Los integrantes de cada equipo, les había dicho que iba a ser de 3 a 5 integrantes. De 3 a 5 integrantes y van a ser los mismos integrantes para su proyecto ambiental del tercer parcial. Entonces, pues, yo los dejé que ustedes eligieran, pónganse de acuerdo y le mandan la lista a Magda, por favor, para que me integre en la lista de todos y ya me la manda y ya nada más lo único que voy a hacer, voy a asignarles el número de equipo. No olviden que son los mismos integrantes para el proyecto de ambiental. Ahora, ya más a la espera de esa lista. Y ya pueden ir haciendo su práctica y ya saben quiénes son los integrantes. Ya independientemente del equipo que sea, yo se los voy a asignar. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, vamos a explicar la práctica. Bien. Pero antes de empezar a explicar la práctica, sí, aquí sí paso asistencia. Aquí el que no entra a las prácticas, pues ya la tiene reprobada. ¿Sí? Y me doy cuenta porque saben que si reviso todo y pues se ve penalizado. Paso asistencia. Le voy a tomar una fotografía para no perder tiempo a la asistencia. Bien, muchachos. Ya estoy compartiendo la ecuación de Thomas Graham, que es la ley de difusión de gaseosa. Y acuérdense, sí, eso ya lo habíamos explicado de alguna manera. Entonces, es la demostración de la velocidad cuadrática media con Thomas Graham. Es decir, cómo se comportan los gases. Eso es lo que vamos a hacer. El marco teórico, pues aquí tiene el marco teórico. Obviamente, este es el que viene en el formato de prácticas que les di, pero ustedes tienen que aunar mucho más en el formato teórico. Aquí ya habíamos explicado, esta es la ecuación cuadrática de Thomas Graham, esta es la velocidad de difusión de un gas, del gas 1, en este caso el más volátil, amoníaco, la velocidad de difusión del gas 2, la raíz cuadrada de la masa molecular del gas 2, entre la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la masa molecular del gas 1, de igual forma son sus densidades. Ya saben calcular densidades, ya saben calcular masas moleculares, ya saben calcular la velocidad cuadrática media de cualquier gas, ¿sí? Utilizando las dos ecuaciones. Bien, entonces esto es la ecuación de Thomas Graham y vamos a demostrar. Les había dicho, ¿sí? En alguna clase anterior, si usted saca, si en este caso es el amoníaco y es el ácido clorhídrico, entonces serían 36.5. Si ustedes sacan la raíz cuadrada de 36.5 entre la raíz cuadrada, ¿sí se acuerdan de qué, jóvenes? Del amoníaco, ¿no? La raíz cuadrada en este caso va a ser del amoníaco, que son 17. ¿Sí se acuerdan cuánto les daba, jóvenes? Háganlo, por favor.
36.5 le sacamos su raíz. 1.4652. Ok. Bueno, este valor es de 1.4652. Es el que vamos a demostrar con su modelo de Thomas Graham y es el objetivo principal de la práctica. Bien, paso a lo siguiente. Ustedes ya saben calcular con esta ecuación. Ya saben qué R van a utilizar para ambos gases. Ahí viene ya explicado. Material. ¿Qué material vamos a ocupar? Pues aquí está el mechero, el matraz, obviamente agua, el hidróxido de amonio, que este hidróxido de amonio al destapar el frasco, ¿sí? Con la pura luz y la humedad del medio ambiente, se volatiliza y se convierte en amoníaco, NH3, ácido clorhídrico, algodón, una regla graduada, pinzas de nuez, tubo de vidrio, cronómetro, soporte universal y franela. También necesitamos un escobillón. El desarrollo experimental, pues va a ser el siguiente, jóvenes. Con memorias fotográficas, ustedes las van a acomodar como ustedes quieran, ¿sí? Y yo les voy a ir explicando qué es lo que están haciendo, ¿sí? Con estas fotografías usted lo va a ilustrar de la mejor manera. Bien. Miren, aquí está, jóvenes. Tenemos aquí el laboratorio, aquí está un tubo de vidrio. Este tubo de vidrio tiene un tapón y del otro extremo otro tapón biselados, ¿sí? Que son de caucho. En un extremo del tubo en la parte interna, bueno, en la parte pequeña, tiene aquí un clavito, un tornillito, un alfiler, donde donde se va a poner una motita de algodón. Aquí está, se pone una motita de algodón, lo mismo del otro lado, ¿sí? Lo mismito. Entonces, y también déjame checar un poquito para que vean que lo mismo. Bien, con esta imagen. De este lado tengo un frasco gotero que tiene amoníaco. De este otro lado tengo otro frasco gotero que tiene ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Por el frasco gotero, este tapón está afuera, el otro también está afuera. Dos de sus compañeros tienen en una mano el tapón con su motita de algodón. Simultáneamente, cada uno de ellos le van a poner 5 gotitas de amoníaco a motita de algodón. 5 gotitas de ácido clorhídrico a esta motita de algodón. ¿Sí? Ahora, lo que está haciendo, simultáneamente al mismo tiempo, van a introducir sus compañeros los tapones, agarran con la otra mano el tubo e introduce el tapón, igual al mismo tiempo el tapón. Y otro compañero aquí enfrente arranca el cronómetro para determinar la velocidad de difusión de los gases. ¿Cuánto va a tardar en difundirse el gas? ¿Sí? ¿Cuánta distancia va a recorrer cada uno de estos gases? Entonces los gases empiezan a difundir, empiezan a adquirir esa velocidad, ¿sí? Y no olviden, lo vimos al principio del semestre, el comportamiento de los gases, ¿sí? Entonces, acuérdense que un gas ocupa, ¿sí? El volumen del recipiente que los contiene. Entonces, en este caso, el cilindro, aquí se van a desplazar estos gases, ¿sí? Acuérdense que el gas, aparte, está formado por partículas. ¿Y estas partículas qué son, muchachos? Pues pueden ser átomos o pueden ser moléculas. Y desde luego, estos átomos de gas o estas moléculas están en constante movimiento, ¿sí? Están chocando entre sí, ¿sí? Y obviamente chocan entre sí, chocan entre las mismas paredes del mismo recipiente que las contiene. Y al estar ejerciendo, al estar chocando con las paredes, están ejerciendo presión, se están expandiendo, ¿de acuerdo, jóvenes? Acuérdense que estas mismas partículas en condiciones, digamos, muy ordinarias, están muy separadas unas de otras, ¿sí? Y pues su volumen, pues prácticamente se puede considerar como despreciable, ¿sí? Obviamente, si esto se compara en un espacio tan grande, por decirlo así, que fuera un tubo más grande. Acuérdense que los choques de las mismas partículas, ¿sí? Estos mismos pueden ser elásticos, es decir, que no hay pérdida de energía, muchachos. Bien, ahora,
vamos a ver, recorrió una mayor distancia aquí el amoníaco porque pesa menos, su masa molecular es 17. El cloro es 36.5, recorrió una menor distancia. Obviamente este gas se difundió mucho más rápido. Pues para esto está esta regla aquí, para tomar de este extremo, de aquí en el vídeo, qué distancia recorrió el amoníaco y de este otro extremo, qué distancia recorrió, en este caso, el ácido clorhídrico. ¿Cuál va a ser mi referencia? Pues donde se mezclan ambos gases. Al mezclarse el amoníaco con el ácido clorhídrico me da cloruro de amonio. Entonces es la otra imagen que vamos a ver aquí. Aquí ya se mezclaron los gases, ahí pueden haber su referencia ya. Se formó un pequeño anillo. Cuando se mezclan, este se empieza a visualizar. Al formarse, pues para el cronómetro su compañero, de forma inmediata, uno de sus compañeros mide la distancia que corrió de este extremo el amoníaco hasta este punto donde se mezclaron. El otro compañero mide también con la regla la distancia que recorrió del otro extremo el ácido clorhídrico a este punto. Entonces ya tenemos la distancia que recorrieron y tenemos el tiempo. Les había dicho que van a hacer la ecuación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Así burdamente podemos calcular la velocidad a la que se difundieron estos gases también con esa ecuación. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Ninguna, profe. Aquí tenemos otras imágenes donde está el anillo formado. ¿Ya vieron? Aquí hay otra imagen, miren, también aquí está el anillo formado. Aquí podemos observar otra imagen también donde está el anillo formado. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Es difícil tener una buena precisión en las distancias y en el tiempo, porque depende la visualización que se pongan de acuerdo a los integrantes de cada equipo. Dicen, cuando empieza a aparecerse el anillo, es cuando voy a parar el cronómetro. Entonces, sí hay una incertidumbre de error en ese sentido, de que va a haber variaciones con cuestión del tiempo o cuando se marcó, en este caso, la mezcla de estos gases. Entonces, para esto, ya hice la primera corrida, vamos a hacer 3 corridas, es decir, repetir el experimento otras 2 veces más y anotar los datos de distancia y de tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Aquí hay una franelita, alguien en lo que su compañero responsable de este tapón y el otro compañero responsable del otro tapón, enfrente están las tarjas, miren. Déjenme ver la ecuación. Aquí, bueno, no se ve aquí, pero del lado opuesto están los lavabos, pues. Y en las tarjas, este compañero va a ir a vertir con las pinzas. Por aquí deben de estar las pinzas, no las veo, pero ahorita a ver si en otra imagen aparecen las pinzas. ¿Sí? Con las pinzas le quita la motita de algodón y va y la vierte en un vaso de precipitados con agua para que no contamine y se disuelva este amoníaco. El otro compañero va a otra tarja con unas pincitas y quita la motita de algodón y lo vierte en el vaso de precipitados que tiene agua con la leyenda ácido clorhídrico, pues para que no contaminemos, ¿verdad? Y no se convierta en un residuo peligroso. Bien, ahora, ya que hicieron eso, esos compañeros, otro de sus compañeros agarra el tubo con la franela y le da la limpieza externa para que esté libre de grasa y pueda tener una mejor visualización para la próxima corrida, ver dónde se formó el anillo. Al agarrar el tubo con la franela y aquí hay un escobillón, miren. Entonces va a expulsar los gases metiendo el escobillón, introduciéndolo por este extremo, ¿sí? Y pues los gases los van a fugar hasta acá. Entonces, por eso es lo importante que en lo que uno hace la adecuada limpieza, los otros ya están trabajando también. Entonces, uno limpió y ya listo para la segunda corrida. Vuelven a poner otra motita de algodón, sus 5 gotas cada quien, introducen, arranca el cronómetro. Y de esa manera haríamos la segunda corrida y la tercera corrida, o si quieren, más corridas. El objetivo es de que con las corridas saque el promedio. Si fueron 3 corridas, bueno, saco el promedio y trabajo con el promedio de estas corridas para determinar mis velocidades de cada gas. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, ninguna. Creo. Bien. No, profe. Entonces son 3 corridas. Ahora, cada equipo tiene datos diferentes para sus cálculos. Aquí está el equipo número 1, ¿sí?
Por eso es importante que me manden la lista ya para asignarle el número de equipo. Aquí están las distancias que recorrió el amoníaco y las distancias que recorrió el ácido clorhídrico. Aquí está el tiempo que realizaron. Vean cómo varían los tiempos. No hay buena precisión. Esto lo puede poner en sus observaciones también. Bueno, va a sacar el promedio. Y con los promedios, pues voy a determinar la velocidad del amoníaco y del ácido clorhídrico. Y desde luego voy a utilizar la ecuación velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y ya tengo mi tabla. Con esta ecuación, ¿qué resultados me da? También voy a utilizar las dos ecuaciones que ya vimos. La de 3 veces la presión entre la densidad, la raíz cuadrada de esta. Donde también la raíz cuadrada de ¿qué? De la presión masa molecular en esta ecuación que vimos. La otra, ¿sí? Donde se utiliza la constante R. Entonces ya tiene otra tabla que va a generar, bueno, tiene que hacer todos los cálculos. Y en la otra tabla me va a reportar los resultados que obtuvieron con la ecuación distancia sobre tiempo. Ahí mismo en esa tabla, los resultados que obtuvieron con la otra ecuación, que por aquí está arribita, con esta ecuación, y los resultados que obtuvieron con la ecuación de velocidad es igual a raíz cuadrada de 3 veces la presión sobre la densidad. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Sí, profe. Cuando hagamos la práctica, ve que nos pide fotos, como al equipo que nos está presentando. ¿Esas fotos vamos a usar las mismas? Todos van a utilizar las mismas fotos, todos. Lo único Ok. que es diferente son para el equipo número 1, aquí está, mira, ya están sus datos de amoníaco y de ácido clorhídrico, como si ya lo hubieran hecho ustedes en la memoria fotográfica y ya calcularon esas distancias y esos tiempos. El equipo número 2, aquí están sus datos. El equipo número 3, aquí están sus datos. El equipo 4, desde luego sus datos. Y sucesivamente cada uno de los equipos están todos sus datos hasta el equipo número 10, porque van a ser 10 equipos. Entonces, cada equipo ya va a tener sus datos. Necesito la lista para que yo les pueda mandar esta. Bueno, yo se las voy a compartir ahorita esta información, ¿sí? Entonces, una corrida con esta ecuación, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bueno, trabaja con los promedios, únicamente con los promedios. Si se le dispara mucho, pues puede trabajar con cualquiera de las 3 corridas. El objetivo es que usted demuestre la ecuación de Thomas Graham, la que está hasta aquí, que sí se iguala a 1.46 de Thomas Graham. ¿Está? ¿Sí? Y si no la puedo demostrar, porque aquí es 1.46 y algo, y aquí la relación de la velocidad del amoníaco y la velocidad del ácido clorhídrico no me da 1.46, hay un % de error. Ese % de error, ¿a qué se debe? Bueno, pues porque no nos coordinamos bien en las corridas, el factor tiempo, pues, mi compañero se distrajo, o uno le puso al caucho y se le chorrió, y no se las puso al algodón. Entonces, pues son múltiples observaciones, para eso son sus observaciones, no lo olviden. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tiene para determinar 3 ecuaciones la velocidad y hacer su tabla comparativa. Una vez que ya hizo su tabla comparativa, pues todo esto está soportado por su memoria de cálculo y ya cada equipo aquí tiene sus datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya expliqué esto, qué valor debe utilizar esta ecuación. Aquí está la otra ecuación, la presión en Dina sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿alguien me puede decir la temperatura ambiente ahorita? De su celular. Temperatura ambiente, jóvenes. 17 grados centígrados, profe. Bueno, entonces aquí voy a ponerle 17 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, con 17 grados centígrados a la presión de la Ciudad de México, que son 585 milímetros de mercurio, a estas condiciones va a determinar las velocidades. Y también lo va a hacer a las condiciones estándar, es decir, a una atmósfera de presión y a la temperatura de los grados Kelvin, 273.15 grados Kelvin. Es algo talachuda la práctica, pero si lo hacen, va a llevar muchas ventajas porque ya está de alguna manera resolviendo ejercicios para su examen. ¿Dudas? Aquí les puse un ejemplo de la corrida, ¿sí?
para que los tengan, nada más que desde luego pues va a cambiar la temperatura. Son 17 grados ahora aquí, ¿no? Pues ahí cada quien lo corrige. Entonces serían 17.73.15. ¿Sí, jóvenes? ¿Cuánto les dan? ¿290? Bueno, ya lo corrigen ustedes. Entonces, pues ya les puse aquí más o menos qué es lo que tienen que hacer. Desde luego vamos a determinar si hay un % de error en las velocidades, ¿sí? Y pues con el error, pues se justifica el por qué no se cumple el modelo de Thomas Graham. Y sin el error, al calcularlo, si es 0, pues se demuestra, ¿verdad? Van a hacer su tabla de resultados y todos sus cálculos, todos. Y las observaciones, pues ya les dije varias, son generales. Y las conclusiones son personales, las conclusiones de X, de Y y de Z, de los integrantes de cada equipo. ¿Sí? Ahora, les puse aquí, anexo, hojas de seguridad o fichas de trabajo de los compuestos químicos que se trabajaron en dicha práctica. ¿Cuáles fueron? Pues el hidróxido de amonio, que al destaparlo se convierte en amoníaco, y el ácido clorhídrico. Y al reaccionar el ácido clorhídrico con el amoníaco me forma cloruro de amonio. Requiero que me investiguen estas 4 hojas de seguridad. Y finalmente va a ser su bibliografía. ¿Quién va a hacer las hojas de seguridad para esta primera práctica? Y las voy a ir cambiando en las sucesivas. El equipo número 2 se va a encargar de investigar la hoja de seguridad del hidróxido de amonio. El equipo número 3, el amoníaco. El equipo número 4, ¿sí? El cloruro de amonio. Y el equipo número 5, el ácido clorhídrico. Estos equipos en este reporte de la primera práctica se van a encargar de mandarle las hojas de seguridad al equipo número 1. Él mismo me va a hacer llegar por correo las hojas de seguridad en su reporte, en su práctica, ellos nada más. Y yo ya desde luego tomé en cuenta la de todo el grupo, ¿sí? Tienen que darle una leída a qué refiere cada hoja de seguridad. Tienen que conocerlas. No olviden que es el factor riesgo por exposición, por contacto, por inhalación y por ingestión. Están en un laboratorio trabajando, pues hay que saber qué es lo que se puede desencadenar, qué voy a respirar y qué riesgos corriendo. ¿Alguna duda? Profe, ¿Qué pasó, hija? quería comentarle, lo que pasa es que hasta ahorita hay solamente 6 equipos. Creo que comentó que iban a haber 10, pero hasta ahorita solo hay 6. No importa, hija. Ok, entonces ya ahorita en un momento les mando la lista. Mando la lista y si quieres hacerme favor de una vez, ponles el número de equipo para que sepa. Ahí lo dejo. Ponles. Profe, ¿Qué pasó, hijo? entonces, la hoja de seguridad es como para saber qué riesgos traen tener cada una de esas sustancias. Ahí te va una hoja de seguridad. Quizás no de estas sustancias, pero pues de cualquier sustancia ahorita te la publico. Pero voy a dejar de compartir esto. Este se los voy a dejar. Esta hoja de seguridad o se conoce como ficha de trabajo. Aquí tienes última revisión, fue la del 06. Este es del benceno, ¿sí? Este se rige en la norma de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la 018 del 2000. Esta es su referencia porque hay que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene, por ejemplo, vienen los datos generales del responsable de la sustancia química. Entonces aquí el nombre del fabricante, pues es el complejo petroquímico Cangrejera. En casos de emergencia tienes que hablar esto. Domicilio completo, aquí viene, etcétera. Sección de datos generales de la sustancia química. Bueno, nombre químico es benceno, familia de los aromáticos, sinónimos, nombre comercial, fórmula, entre otros. Aquí viene, por ejemplo, identificación de los componentes. El benceno, por ciento de los componentes. El número de CAS es su referencia al cual a nivel mundial es como se identifica. De cualquier laboratorio que emitiera una hoja de seguridad o ficha de trabajo, este número de CAS tiene que corresponder, es como si fuera su huella digital, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene el grado de riesgo, ¿sí? Este grado de riesgo se mide de acuerdo a lo siguiente, por ejemplo. Aquí vienen todos los datos, ahora sí que características físico-químicas del mismo. Pero a lo que voy, esta es una hoja muy grande. Aquí vienen, obviamente, como les dije, las características físico-químicas, viene la temperatura, la densidad, su peso molecular,
su velocidad de evaporación, etcétera, su presión. Si te das cuenta todo lo que estamos trabajando, sí, pues esta es una hoja, una ficha de trabajo real con que te vas a enfrentar algún día en el área laboral. Aquí viene la gravedad específica, sí que realmente pues viene siendo como prácticamente de alguna manera tu densidad. Vienen todas las características, mira, límites de inflamabilidad, explosividad, y aquí vienen las características, etcétera. Aquí, bueno, aquí dice, que, bueno, no dice específicamente, pero te va a hablar de qué pasa si hay un incendio, qué pasa si tú tienes contacto. Debe de venir, ahorita lo busco, todo lo que hay que hacer, ¿no? Con qué reaccionan, etcétera. Aquí mira, por ejemplo, el factor riesgo. Si hay una exposición, es decir, que tú trabajas, vamos a pensarlo así, este es de una gasolina, son los bencenos, son los anhídridos aromáticos. En una gasolinera, ¿qué pasa al trabajar tú ahí como despachador? Sí, hoy en día ya hay muchas tecnologías, donde hay sistemas de recuperación de vapores, pero hay una exposición porque ahí trabajas. Es como si tú trabajaras en una panadería, pues hueles, vas a oler a pan, o en la panadería huele a pan. Una persona que trabaja en una gasolina, pues va a oler a gasolina, porque ahí venden gasolina y ahí la trabajan. Entonces, ¿qué pasa con la exposición, en este caso crónica aguda? ¿Qué pasa con el contacto, verdad? Aquí viene qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasa con la absorción, con la piel? ¿Qué pasa con la ingestión si lo llegas a ingerir? ¿Y qué pasa con la inhalación? Aquí está el factor riesgo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 de lo que les digo. Aquí vienen los primeros auxilios. Pues hay que lavar, tal, y efectuar el lavado gástrico, si se presenta vómito, inclinar al paciente hacia adelante, mantener vías respiratorias permeables, etcétera, aplicar el RCP si de ser necesario. Entonces, esto es lo que es importante de que ustedes deben de saber y pueden ver de cualquier sustancia química. No necesitan ser química. Entonces, aquí vienen ya muchas características. Mira, por ejemplo, pues sí, es una sustancia cancerígena porque son anillos de benceno, porque son volátiles. Este es de las normas de referencia de la actividad de trabajo también. Y pues igual, mira, tiene todo. Entonces, aquí esta es una hoja de seguridad. Pues en este caso del benceno, tengo de muchas, pero voy a pasar, mira, aquí viene esta, por ejemplo. Esta hoja de seguridad, ahorita les comento algo importante. Al bajar las hojas de seguridad, jóvenes, no se les vaya a ocurrir por ningún motivo, porque el maestro de química se nos está pidiendo, pues bajarla y hacer el pago con su tarjeta. Hay muchas hojas de seguridad gratis. Si usted hace el pago de la tarjeta, le va a salir como en $10 y va a tener acceso a todas las hojas de seguridad de esa fuente. Pero, ¿qué se creen? No se los van a poder quitar de encima y le van a estar descontando esos $10 mensual y mensual y mensual y mensual y mensual, y pues van a tener que cancelar su tarjeta. Entonces, les transmito esa experiencia y pues hay que evitarlo. Mira, aquí está el del hexano, inflamabilidad, reactivo, cuestión salud, etcétera. Entonces, aquí viene otra hoja de seguridad del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Es otro gas, mira, aquí está la fórmula. Esta está más sencilla, ¿sí? Esta no está tan grande, viene el factor riesgo, digamos, la codificación. Aquí están los contactos, lo manejan como contacto ocular, contacto dérmico, inhalación, ingestión. ¿Y qué es? Efectos de exposición, contacto con cada uno de ellos, pero cumplen todas. Mira, por aquí debe de venir su número de CAS, aquí está, mira, ¿sí? Si tú agarras otra ficha o hoja de seguridad de otra fuente diferente, este número de CAS va a corresponder. Entonces, así te puedo mostrar N cantidad de hojas y pues sí, le pueden dar una leída. Véanlo así como más cultura general para que no se los platiquen. Aquí está el dióxido de carbono, mira, comprimido. Este es de Praxair, es la fuente. Sí, el CO2, mira. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasa con el CO2? ¿Qué es el dióxido de carbono? Aquí está su número de caso, fórmula, etcétera, ¿no? Y fíjate,
lo que estamos respirando. ¿Qué pasa si tú lo estás inhalando el dióxido de carbono? Llevar a la víctima hacia una zona no contaminada utilizando el equipo de respiración autónomo, mantener a la víctima caliente y en reposo, llamar al médico a aplicar respiración artificial si la respiración se detiene. ¿Qué pasa si tú tienes contacto con la piel? En caso de quemaduras por congelamiento, rocíe atomizada por lo menos 15 minutos, aplique un apótesis estéril, obtenga asistencia médica. Aquí dice en caso de quemadura. Jóvenes, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo puedo tener contacto con la piel, el dióxido de carbono? ¿Sabían que en los combustibles, cualquier combustible fósil, de efecto invernadero y etcétera, etcétera, como dicen las autoridades, al quemar cualquier hidrocarburo con oxígeno, el oxígeno del aire, digamos, siempre les va a formar CO2, que es esta hoja de seguridad, dióxido de carbono más agua en forma de vapor que se condensa y pasa a ser forma líquida. Bueno, hay una práctica en el laboratorio con ustedes, es la práctica número 5. Es de calorimetría. Vamos a quemar ya sea azúcar, ya sea gasolina o ya sea diésel o cualquier hidrocarburo orgánico, y al quemarlo, jóvenes, me va a producir CO2. Yo la forma en que capto el CO2 en un reactor y demostrarles, y no lo va a ver más que, dice uno, físicamente, les pido siempre un condón, y ese condón porque cumple con las características de resistencia, dureza, etc. ¿Sí? Y yo les pido el condón para que se infle. Un globo se rompe de forma inmediata, por muy grande que sea. Entonces abro la válvula y empiezo a liberar el CO2. Al liberarlo, ese condón se empieza a abrir, a inflar muy grande y no se rompe. Entonces ya después le hago un nudo y digo, joven, este es el volumen de CO2 que utilizamos. ¿Y qué se creen? Cuando yo lo hice por primera vez, no sé, no lo había pensado bien, estudié muchos años, pedí unos globos y me llevaron globos. ¿Y qué se creen? Me explotó el globo. ¿En dónde? Obviamente en la cara. Y sí se siente el contacto con la piel súper caliente el CO2. Se los comparto porque yo lo viví, ¿sí? Imagínense con los ojos, ¿no? ¿Qué pasa con la ingestión? ¿Sí? Pues no es una vía de potencial de exposición. Entonces, así de esta manera, pues pueden ver las hojas de seguridad. Estas son de gasolinas, también son de gasolinas, de diésel, gasolina. Estas son de otros productos que yo luego me los requieren porque pues con los clientes pues se trabajan. Por ejemplo, estos son de, aquí está, este producto es de un cera abrillantadora de, bueno, euroflugante para el lavado de vehículos en fase de secado. Entonces, esta cera, pues es esta es su identificación, ¿sí? Son españolas y aquí vienen pues todas las características también, características, aplicaciones, y viene todo, mire, color, el pH, etcétera. Igual que pasa con esta cera, todo viene aquí, mire. Y así, con cada producto que trabajan ustedes, pues ya saben cuáles son las hojas de seguridad o fichas de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Dudas?